último año, se analiza el poder que han tomado las grandes tecnológicas de la comunicación, del transporte, de la distribución, de la logística. Bueno, eso lo vamos a ver en segundo lugar. Y después también se los enviamos hoy. Y mañana a la mañana yo les voy a enviar por autogestión las consignas del trabajo práctico sobre todo este tema de la universidad, que ustedes me lo van a mandar al mail institucional, que es rmengo@frc.utn.edu.ar. Les decía, siempre la respuesta háganla en Word y encabezan el nombre del archivo con el curso de ustedes. 1R3. Velázquez, Cristian. Entonces yo guardo todo en una carpeta por práctico, pero una carpeta que pertenezca al 1R3. Y ahí va a haber subcarpetas de los distintos prácticos. Entonces, hay una duda, ustedes me dicen, sí, profe, yo tengo acá que se lo mandé el 8 de abril. Entonces yo voy a la subcarpeta del primer trabajo práctico y ahí corroboro que efectivamente está enviado. ¿Estamos, chicos? Bueno, no se olviden de poner en el chat apellidos y nombres. Profe, disculpe, se me cortó justo. ¿Qué trabajo práctico hay que hacer? Sí, de todos estos temas relacionados con la universidad, que incluye el tema con el que vamos a cerrar hoy, que es el impacto digamos, de la etapa de pandemia sobre el sistema educativo en general, la reacción de las universidades en particular, y después relacionando con lo que hablábamos la clase pasada y este tema de impacto, de transformación hecho por el COVID, todo eso se los mando por autogestión y también les voy a mandar las consignas del trabajo práctico, que ustedes me lo van a remitir en Word encabezando el nombre del curso. 1R3. Gilardi, José. ¿Y se lo mandamos por correo, por el mail institucional? Por correo institucional, al rmengo@frc.utn.edu.ar. A ver, había acá un mensaje de un chico. Profe, hay un compañero que le bloquearon la cuenta de Zoom porque no se acordaba la contraseña e intentó muchas veces y no se lo permite. Tendría que escribir a cómputos de la facultad. Este chico, no dice el nombre, el que escribe es Ramiro Moro. Evidentemente que el chico con el problema no está acá. A cómputos de la facultad, o también a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a la SAE, a ver si lo pueden contactar directamente con alguien de cómputos. ¿Habría otra cosa para responder? ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, Profe, Federico disculpe. Beckley se llama el chico. Sí, lo más directo es con cómputos o a través de la SAE que lo contacte con alguien de cómputos. Sí, ¿quién quiere preguntar, chicos?
Yo quería preguntar qué plazo de entrega tenemos para el trabajo, o sea, ¿hasta cuándo? Bueno, supónganse, yo se los mando mañana a la mañana, ¿verdad? Y por lo menos esperaría la entrega al lunes al mediodía. Entonces yo tengo la tarde para hacer la lectura, alguna observación y todo lo demás. Siempre va a ser ese el plazo de entrega, no más del lunes previo a la clase hasta el mediodía. ¿Se entiende, chicos? A la pregunta que me hicieron. Bien, Sí, profe, bien. muchas gracias. No sé, ¿hay alguna otra preguntita? Parece que no. Bueno, ¿hay alguien para admitir acá? Sí, un chico. Admitir. Bueno, terminamos de admitir este grupito y comenzamos. ¿Alguna otra pregunta, duda? No sé si han escuchado, les decía que anoche por autogestión les envié los dos primeros PowerPoint que hizo Constanza. ¿Cómo ustedes tienen que tratar de leer el texto del apunte e interpretar el PowerPoint? A veces lo hacen a la inversa. Interpretan el PowerPoint y refuerzan con la lectura del apunte. ¿Me explico, chicos? Van a hacer en estos mini trabajos prácticos generalmente 3 a 4 puntitos. Un responda, un elabore, un fundamente. Siempre se trabaja con ese tipo de actividad. Acá admitimos. Mira, ahora entró Federico. Ahí está entrando. Parece que lo solucionó. Está entrando desde otro Zoom. Desde otro Zoom, perdón. Preguntan acá, ¿este trabajo práctico sería el primer trabajo práctico evaluativo de los 4 que había hablado? Sí, acuérdense que vamos haciendo pequeños trabajos prácticos, yo registro la nota en una planilla y siempre les hago una devolución a ustedes a través del mail institucional y de todas las notas, más la nota de ese trabajo de exposición final, se hace la nota final, si es que aspiran a la promoción, ¿verdad? Bien. Bueno, empezaríamos, chicos, entonces. A ver acá. Compartir. Vamos a compartir. Bien. Vamos a poner. Muy bien. Si bien el título, porque repite lo de un artículo del apunte, la universidad en el mundo post-COVID, la pregunta para comenzar este tema es ¿cuáles han sido, espérate que acá entra otro chico, cuáles han sido, admitir a todos, cuáles han sido las transformaciones más trascendentes que la sociedad mundial ha vivido en este año, y fundamentalmente fue el año pasado, el año del impacto, el año de la, digamos, de la expansión de la pandemia. Podemos hablar de impactos
a nivel personal, familiar, laboral, económico, cultural, político, también muy importante. A ver, me gustaría que ustedes que estaban transitando, la mayoría, el último año del secundario, que posiblemente pensaban culminar esa hermosa etapa de la adolescencia en la cual uno hace la escuela secundaria, posiblemente la pensaban culminar como venía siendo comúnmente para toda esta etapa, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Es una etapa muy, muy linda de la vida. Todavía la responsabilidad total está en los padres, por eso el adolescente tiene una vida social muy importante, se apoya mucho en sus pares, en sus amigos, generalmente de la misma edad. Bueno, es una etapa muy, muy linda de la vida. Ahora empezó una etapa de más autonomía. Ahora la responsabilidad está en cada uno de ustedes, en saber organizarse el estudio, por más que a lo mejor económicamente sigan dependiendo de su familia. Pero ya comienza paulatinamente un despegue desde el punto de vista de las responsabilidades. Ya no está el padre, la madre, el hermano mayor para decir que tienen que preparar el trabajo práctico, estudiar con antelación para el parcial. Bueno, todo eso ahora empieza a correr por cuenta propia. Pero la pregunta de base era, ¿qué transformaciones vieron, sintieron, vivieron ustedes a partir de la declaración de esta proyección planetaria de la pandemia? A ver, chicos, cada uno exprese lo que considere que le ha afectado, que lo ha transformado, lo que han visto, lo que ha dejado esto. ¿En qué ámbito, profe? ¿Cómo? ¿En qué ámbito? O sea, la transformación en qué ámbito. Puede ser un ámbito estrictamente personal, puede ser un ámbito familiar, social, puede ser el ámbito laboral de lo que ustedes han visto, el ámbito del funcionamiento de la sociedad, porque en el funcionamiento de la sociedad está involucrado a la economía, el transporte, la distribución, la recepción, las comunicaciones, todo. El impacto cultural que esto ha tenido. A ver, ¿quién quiere comenzar? Y vamos diciendo las distintas consecuencias de lo que se comienza a ver. Esto es un comienzo de las consecuencias. Falta mucho por conocer todavía al respecto. A ver, chicos, escuchamos. ¿Qué quieren aportar de esas consecuencias, de esas transformaciones? A ver, ¿quién quiere hablar? En lo personal, creo que se puede ver bastante fácil que el encierro, digamos, nos ha tirado a todos abajo. Por ejemplo, las personas que ya de por sí tenían medio tendencia, a estar mal, digamos, por temas genéticos o qué sé yo, o psicológicos incluso, esto de estar encerrados todo el día nos ha hecho muy mal y a muchas personas les afecta muchísimo el hecho de no poder estar en un entorno social, digamos. Bien, bien. Bueno, lo que está planteando José es muy, muy importante. Todos los efectos son importantes. Pero esto es lo que les quiero comentar, que se pensaba
que esta cuestión de la cuarentena y más de esta cuarentena de 9 meses que hemos tenido nosotros, la sociedad argentina, iba a afectar fundamentalmente a la gente mayor a ancianos, porque, ¿no es cierto?, no tienen esta relación con la tecnología, con la comunicación, estaban acostumbrados de ir a la casa de sus hijos, que sus hijos iban a verlos a ellos. Bueno, eso sí ha sido también bastante fuerte. Pero lo que acaba de decir José, de ese impacto personal, de una tendencia depresiva, incluso hasta se le podría decir de desubicarnos temporal y espacialmente, no solamente ha afectado a la gente mayor, sino que a las personas de todas las edades. Fíjense ustedes, veníamos de un mundo donde las relaciones sociales eran prácticamente nuestro sostén emocional. Reunirse con amigos, con primos, con familiares, pasar un ratito por la casa de, ir a la facultad, encontrarme con mis compañeros, en el caso de ustedes, que cursaron hasta el 4º, 5º año del secundario con un determinado grupo, que posiblemente se conocían, compartían desde hace varios años, y de pronto no se vieron más físicamente, comenzaron a verse por esta modalidad de la virtualidad, y todo eso ha transformado a la parte interior de la persona. A algunos les ha servido para hacer un replanteo de qué hacemos en este mundo, qué le hemos hecho al planeta, qué lugar ocupo dentro de esta universalidad. Ha servido para hacer planteos personales hacia el interior de la persona. Pero la falta de comunicación ha dejado secuelas en todos los grupos etarios de la sociedad, más en la gente mayor a ancianos. Pero lo que no se preveía, que también iba a marcar a grupos de personas de edad intermedia, de jóvenes, de adolescentes, por lo que dijimos anteriormente, tan acostumbrados a relacionarse con sus pares. Bueno, esa es una de las consecuencias. Otra consecuencia, chicos, a ver, que participe otro compañero. Profe, ¿Qué puede ser? Yo, respecto a lo que fue la educación, me parece que estuvo muy mal planteada la forma de hacer cuarentena desde el principio. Algo que nos decía mucho nuestro director del colegio era que a nadie le habían avisado que de un día para el otro se iban a tener que adaptar a lo virtual, que es una realidad. Me parece que lo ideal tendría que haber sido que en lugar de intentar mantenerlo desde un principio de las clases, frenar durante un cierto tiempo, darle un periodo a los profesores, a los alumnos para que aprendan cómo organizarse virtualmente y después retomar las clases. Me pareció que forzar que se mantengan fue muy contraproducente. Bien, Constanza. Ustedes saben que si hay algo que reconocer, que nadie en el mundo, y acá no diferenciamos países desarrollados de los no desarrollados, nadie estaba preparado para este fenómeno planetario por primera vez.
no es que antes no hubo pandemias, siempre las hubo, pero de acuerdo a los lugares que se contactaban en el mundo. Ahora, por la globalización, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, por la globalización tenemos una interdependencia planetaria. Hasta da la sensación que por los medios de comunicación tecnológicos y cada vez más actualizados, da la sensación que Hong Kong lo tenemos acá próximos a nosotros. Y sin embargo, físicamente sigue quedando a 18, 22 horas de vuelo. Pero ese mundo de la tecnología nos ha creado, nos ha hecho ver que podemos comunicarnos sin tener un contacto físico, sin tener un conocimiento directo con quien estamos departiendo, intercambiando. Bueno, eso por un lado, pero que ningún país del mundo, por más desarrollado que se lo pueda reconocer, estaba preparado. Y pongo, por ejemplo, el caso de Alemania, que como es un país tan ordenado, el país más desarrollado de Europa y uno de los principales países desarrollados del mundo, la canciller, que sería la primer ministra, Angela Merkel, sí tomó medidas de cuarentena, pero no ese encierro de los 9 meses. Tomó medidas de cuarentena porque sabemos que en Europa hay 800 o 1.000 millones de habitantes ya, entre las 27 naciones que componen la Unión Europea, y hay tanto intercambio entre esas naciones que una medida, una pisada en falso, indefectiblemente impacta sobre las demás. Pero después se empezaron a tomar medidas para que no se resquebraje la economía. Después han tenido picos muy preocupantes de la expansión del COVID, como lo están viviendo en este momento. Pero acá se cruzan todas las teorías científicas, virológicas de la medicina, que unos dicen que no hay que detener la vida social, porque en la medida relativamente controlada que se produzca el contagio, también eso permite que la persona contagiada pueda elaborar todo su sistema de anticuerpos con respecto al virus. Estar encerrados no nos garantiza de que cuando abrimos la puerta nos vamos a encontrar con la peor expansión del virus. ¿Me explico, chicos? Entonces, en relación a lo que plantea Constanza, hay que admitir que nadie estaba preparado, en primer lugar, pero que se tomaron medidas muy erráticas en el tema de la educación. Fundamentalmente, para un niño, para un adolescente, cortarle el ciclo de educación sistematizada es lo mismo que perder un año o más, que fue lo que ha sucedido, que ustedes lo deben haber vivido en la etapa final del secundario. Fíjense ustedes que no fue tan así en la universidad. Después ya vamos a volver un poquito al PowerPoint y
y vamos a hablar particularmente de este tema de la universidad y fundamentalmente de cómo reaccionó nuestra facultad, que yo lo destaco en todos los ámbitos. Fue realmente un ejemplo dentro de la educación universitaria y de la educación argentina. Cómo reaccionó la Facultad Regional Córdoba. No es porque estamos nosotros dentro de la facultad. Hay que decir las cosas como son. Después, un poquito, dentro de unos minutos, vamos a volver específicamente a este tema. Bueno, entonces lo que comentó Constanza estaba más relacionado con el tema de la educación que le hemos ido agregando. Otro impacto que ustedes hayan advertido socialmente, culturalmente, ¿qué puede ser, chicos? A ver, otro aporte, otro comentario. Profe, por ejemplo, acá, yo vivo en un pueblo bastante alejado de Córdoba, vivo en Santa Fe en realidad. Bien, bien. ¿De qué lugar sos, Cristian? Villa Ocampo, es al norte, sí, casi sí, al límite al con norte. Chaco. Claro, bien al norte. Bueno, acá por ejemplo es zona de humedales, Jaucaniadas que le dicen, es uno de los más importantes del país, y viene gente de todos lados del mundo a visitar los humedales. Claro, así se activa la economía del pueblo. Sin la gente que venía a otros lados. Acá no se sintió tanto el COVID. Es más, creo que hubo 1 o 2 casos y nada más. Pero sin la gente que venía de Europa, sin esa economía. Digamos, cortó la economía basada en el turismo que tenía. Cortó todo el turismo, porque hay muchos departamentos para alquilar, hay mucha gente que vive de la pesca y de ser guías turísticos. ¿Qué hay grandes lagunas producidas por esos humedales? No. Pero hay mucha flora y mucha fauna que justamente están por la humedad que hay en el ambiente. O sea, no hay lagunas superficiales, sí hay, pero no hay tantas por su humedad, pero hay muchas napas. Ah, bien. Digamos, la capa freática está bien alta. Claro. Así que, digamos, el impacto hacia esa localidad, como tantas otras, fue el corte de su economía basada en el turismo visitante a estos humedales. Y ahora siguen en ese impasse, Cristian. Y sí, o sea, hubo gente que vino, que se hizo el hisopado, dio negativo, qué sé yo, pero no es lo mismo. O sea, ponele que antes venían 1000 personas por mes, extranjeros, y ahora vienen 20. Claro. ¿De qué población estamos hablando, la localidad? ¿Qué? La población de Villa Ocampo, aproximadamente, ¿qué población tiene? 50.000. Ah, mira, es importante, muy, muy importante. Siempre ha sonado como localidad, pero desconocía sinceramente esta cuestión del turismo, llámesele de aventura, natural, ecoturismo, tiene distintas denominaciones que tenía un gran impacto en el ingreso de la población, ¿no? Bueno, y siguiendo con lo que plantea Cristian, más enfocado hacia la actividad, él planteó el caso de su localidad, la economía, chicos, la economía impactada total, no sé, creo haber leído 500, 700 pymes han cerrado
han quebrado, no han podido sostener a sus empleados, les han pagado el sueldo unos meses, por más que el Estado les dio esa posibilidad de una ayuda, pero sin producción no hay ingreso. Eso es lo que nos tenemos que convencer. Si no, es lo que hablábamos la clase pasada, que le damos a la maquinita de impresión del dinero y es un dinero que vale cada vez menos porque no es un dinero genuino producto del comercio y lo que le deja entrada al Estado son las exportaciones. Y para exportar primero hay que producir. Y para producir hay que poder invertir o tener capacidad de inversión. ¿Me explico? Es toda una cadena. Entonces, en países como los nuestros, y me refiero a toda América Latina en general, la economía ha sido devastada. Hasta llama la atención de la capacidad de las sociedades digamos, en autosostenerse, familias que se han vendido su capital, han terminado sus ahorros. Es muy, muy crítica la situación, porque en una sociedad como la nuestra, la sociedad argentina, el que produce ese movimiento que invierte, que tiene la pequeña fábrica, la pequeña empresa, que terceriza para una empresa más grande, para que la empresa más grande pueda exportar, es la clase media. Es el colchón, es el amortiguador de la sociedad, que es lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros como sociedad argentina. Y no lo digo solamente por el efecto de la pandemia. Ya venimos en picada, en caída de una desintegración de la clase media, porque todos a nivel personal lo vemos, lo sufrimos, lo padecemos. Entonces naciones como, ¿qué les puedo decir? Como las europeas, como Corea del Sur, como Japón, como Singapur, tienen problemas del COVID y tienen estos picos, como les decía, por ejemplo, en este momento en Europa hay un nuevo pico. Francia cerró todo para Semana Santa. No le interesó el turismo, cerró por unos días a ver si disminuía la tasa de infectados, pero no dejan de funcionar sus economías, muy, muy resentidas de por cierto, porque no hubo economía mundial que no haya sido impactada. La economía china, que aspira a ser la primera economía mundial para el 2030, venía creciendo a un ritmo actual. Primero tuvo hasta 5 años atrás un crecimiento anual entre el 9 al 8%. Una locura, una locura. Después se fue estabilizando entre un 7 a un 6%, que sigue siendo una tasa alta de crecimiento que solamente la ha tenido Estados Unidos en algún momento. Y hoy están preocupados porque su tasa de crecimiento impactada por esto está en el orden del 4% anual. Quisiéramos nosotros que sí hemos tenido
hace unos pocos años, unas pocas décadas, ese crecimiento aproximadamente entre un 3 a un 4% anual como una excepción. Bueno, los chinos eso ellos no lo admiten porque les ha quedado esa idea de ese crecimiento exacerbado que también produce crisis. Es tan malo el no producir como el producir en exceso para el estallido de crisis. Profe, Ramiro, ¿querías decir algo? sí, que igual todo esto también tiene que ver con mucho, como decirte, la cultura que tiene la gente, porque en Alemania, por ejemplo, la pandemia la pasaron mucho más, voy a decir, mucho más amena porque la gente de por sí no tuvieron, casi no pusieron restricciones, solamente la gente sola se empezó a cuidar, a aislarse los que estaban enfermos, a usar barbijo, alcohol, todas esas cosas. Entonces, como que ellos mismos, solamente la misma sociedad ayudó mucho a pasar mucho más fácil la pandemia, a diferencia de muchos países que tuvieron que, por ejemplo, Argentina, que tuvo que meter restricciones de entrada, que si bien no fueron la mejor decisión, pero por ejemplo en Alemania, cuando empezó a llegar el virus, la misma sociedad fue la que intentó aguantar. Bien, bien. Lo que comenta Ramiro me lleva a ampliarles un poquito lo siguiente. Yo sé que todos ustedes son chicos jóvenes que están en esa hermosa edad de la vida, en descubrir, en terminar de conformar su personalidad. Todo eso son los atributos de la juventud en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia. Cuando se es joven se tienen esas características y después de adulto se entra en otra etapa de la vida. Pero voy a tomar como referencia estas últimas semanas. Las fiestas clandestinas, hasta los últimos días del verano, esa concentración en los balnearios porque parecía que era la última vez que se iba a un balneario. Entonces, retomo el concepto de Ramiro de la responsabilidad individual para su correspondiente impacto social. Si no, vamos a tener que poner un policía detrás de cada persona. Es una locura. Desactivan una fiesta clandestina en todas las zonas de las ex quintas de la zona sur de acá, de la ciudad de Córdoba, y se van todos para la zona norte, Villa Guarcalde, todo lo demás. ¿A quién beneficiamos? ¿Qué queremos hacer con este desacato, con esta forma de no respetar normas y leyes que es mi responsabilidad individual para tener una mejor convivencia social? Es uno de nuestros grandes problemas, chicos. Es cultural en nosotros. Nos dice que tenemos que caminar en línea recta hacia adelante y no sé por qué nos sale que me tengo que abrir a la izquierda, a la derecha, me tengo que parar por más que entorpezca la marcha. Pero es algo que lo tenemos que modificar porque nos perjudica socialmente. Profe, disculpe, hay gente que quiere entrar. Perdón, a ver. Sí. Profe, pasa que tampoco hay una penalización lo suficientemente a la altura de la gravedad de la situación. O sea, ¿qué pasa con todas estas fiestas clandestinas que las censuran y ya está? Y la gente se va y no pasó nada. Y como que se deja de estar toda esta situación. Bueno, pero digamos, ¿no es cierto? Todos somos hijos del rigor. Claro, si te ponen una multa de 50.000 pesos y no los tenés, y tenés que trabajar 6 meses en trabajo solidario
como equivalente de esos 50.000 pesos, posiblemente te duela invertir el tiempo y ahí un poco modifiques tu conducta. Pero digamos, te lo dicen una vez, te lo dicen 2 veces, que el contacto directo, que la falta de uso del barbijo, el barbijo no es una garantía, pero es lo que nos aísla, porque Bueno, pero cuando hablamos... hacen ¿Cómo? mucho lío por la fiesta clandestina y todo eso, pero después los bares y los restaurantes se abren. O sea, Los bares, los restaurantes, está Profe, ahora... bien que se abran porque te concentras en tu círculo, está bien. Pero las fiestas clandestinas es más de lo mismo. O sea, a una fiesta te vas con tu círculo. Ese es el tema. ¿Por qué tienen que clausurar uno y no el otro? Sí, y todas las variables que surge de este tema, que a tendríamos ver, que estar hablando largo rato, bares que funcionan como bares, de pronto habilitan para que actúe un grupo musical, para que bailen. Bueno, eso es lo que ha sucedido las últimas semanas, los han clausurado porque estaban inscritos para una función y estaban desarrollando otra. Bueno, Profe, tengo una cosa para plantearle. a ver, a ver. ¿No considera que la sociedad se hartó de que se utilice esto como fines políticos más que como fines médicos en sí? ¿No está la sociedad harta de eso, de ese uso político? ¿Usted no ve Eh, eso? Yo veo un poco de eso. Más allá de las fiestas y todo lo que dice usted, veo un sí, poco de hartazgo también de parte de la gente por cómo se la usó, cómo se la trató, cómo pero se la paranoiqueó incluso con tantas cuestiones, ¿no? sí, 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 que hubo un manejo político. Si el Sobre todo al propio principio. ex ministro de Salud, primero que el virus quedaba lejos porque era de origen chino, que no nos iba a llegar nunca, y a los 15 días nos sometieron a la más terrible cuarentena. Bueno, acá en Pero Jujuy entró por la Quiaca, por policías, que 15 venían de policías. Bolivia, que gente que Sí, venía de Bolivia por sí, ese intercambio estaban que hay, bueno. pegados en la ruta de la coca. Ah, me entiendo. Ay, Lo mismo ocurrió de Paraguay a Formosa. Por más que el gobernador Infran quiera hacer un feudo de su provincia, se sabe que Formosa siempre fue uno de los medios clandestinos de entrada de la droga desde Paraguay, con rutas alternativas, pasos de los ríos, avionetas, todas esas cosas. Entonces, no tiene mucho sentido adoptar medidas ultra restrictivas cuando la realidad está denunciando otra situación. Pero quiero terminar de completarte la respuesta, que si bien se reconoce lo que vos planteas, un hartazgo de la sociedad que en vez de encontrar un alivio, por ejemplo, en el tema este de las vacunas, volvió a estallar otro escándalo con las vacunas VIP y todo eso. Bueno, más allá de ese tema puntual, chicos, se está ver qué posibilidades, qué alternativas se aplican para tratar de, digamos, de contener, de que no se vuelvan a estos picos profundos de contagio. Y hasta ahora, bueno, al presente, en el mundo no se habla de otra cosa que es el tema de la vacuna. Cuál es más efectiva,
si la elaboran con 2 dosis en una, si la vacuna rusa, la AstraZeneca, que tiene algunas contraindicaciones. Ahora entra a tallar en el mercado la vacuna china, que no es muy confiable que digamos, si no se aplica la segunda dosis equivale a nada. Hoy el mundo está debatiendo encontrar en la vacuna el medio para limitar, tratar de contener lo que ya ha estallado el año pasado. Y también se lo utiliza como una forma de poder. Porque si la vacuna es la británica, le da fama a Inglaterra. Si es la elaborada en la India, le da fama a la India. Si es la Sputnik, reposiciona a Rusia en su poderío internacional, y así estamos. ¿Me explico, chicos? Entonces, hay tantas cuestiones que, digamos, lo que estaba en debate, la pandemia lo ha profundizado. La educación, la salud, la economía, el funcionamiento de los sistemas políticos que ha puesto de manifiesto la capacidad o no de quienes están al frente de los gobiernos. Miren ustedes el comportamiento que ha tenido Trump como presidente en ese momento de los Estados Unidos. Negó el virus, después que el virus era chino. Yo no sé si es chino. ¿No será que lo han llevado a un laboratorio chino? Porque hasta ahora nadie aclaró nada tampoco, que es otra de las grandes incertidumbres. Le echan la culpa al pobre murciélago allá de la ciudad china de Wuhan, pero en Wuhan hay un gran laboratorio de una marca de fármacos occidental también. Se puede haber escapado del laboratorio, lo pueden haber esparcido por medio de los drones de ahora. Lo que yo creo, porque lo he leído no hace mucho, a nosotros como sociedad mundial se nos dijo que en China la pandemia estalló en diciembre del 19 y en Europa en enero del 2020. Y así después fue bajando a los distintos continentes. Parece que ya los últimos presidentes norteamericanos, europeos, desde hacía por lo menos 2 a 3 años que los servicios de inteligencia le advertían de esta posible pandemia. Entonces, medio raro todo también. Una cosa es lo que se nos dice y otra cosa es lo que se cocina en los grandes centros del poder mundial. Llámesele Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemania, donde sea, chicos. ¿Me explico? Que eso también es importante para aclararlo al mundo. Porque hasta ahora estamos en una incertidumbre que, digamos, no nos permite ni ver con objetividad ni encontrar una posible salida que no es inmediata para todos los ámbitos, para el ámbito económico, para el ámbito educativo, para el ámbito de la salud. No es inmediata la solución ni la salida. Se está hablando
hasta incluso de proyecciones de todo esto para un periodo de 2 a 3 años, fíjense ustedes. Bueno, seguimos un poquito más acá. Toda esta presentación que hemos hecho, y ha salido varias veces el tema del impacto en la educación, ahora lo llevamos concretamente al tema de la universidad. Como lo dijeron ustedes, que de la noche a la mañana entramos en cuarentena sin estar informados, sin estar preparados, las instituciones en general, las instituciones están formadas por personas. La institución universidad la forman alumnos y docentes, más personal administrativo de apoyo, pero la institución toma vida a partir del protagonismo de sus actores internos. Entonces, las instituciones no estaban preparadas. En todo caso, estaban debatiendo posibles cambios en los planes de estudio, de cómo adaptarse a todo este empuje que nos está haciendo la tecnología. Posiblemente el debate de las instituciones educativas y fundamentalmente universitarias era ese: cómo adecuarse a estas necesidades que ya lo hemos venido viendo en las clases anteriores. Bueno, y acá tienen ustedes en estos círculos las distintas reacciones de las universidades. Y acá me quiero dedicar fundamentalmente a explicarles la reacción que tuvo la Facultad Regional Córdoba. Posiblemente por su perfil de ser una universidad donde básicamente se enseñan carreras de ingeniería, en estos últimos años ha incorporado otras licenciaturas, pero fundamentalmente son las de ingeniería, ha podido reaccionar en una forma inmediata. La Facultad Regional Córdoba no adoptó el primero de los círculos, esperar a que esto pase y todo vuelva a la normalidad. La facultad lo que hizo con todo un equipo de ingenieros docentes que ya venían preparados para la cuestión de la educación a distancia, se pusieron a capacitar al resto de los docentes, entre las que me incluyo, y que fueron extraordinarios los cursos de capacitación que dieron para adecuarnos al momento que se estaba atravesando. Entonces, por ejemplo, la pandemia, la cuarentena se impuso el 19 de marzo del 2020. Nosotros, para el turno de examen del mes de mayo, ya empezamos a armar los exámenes virtuales, donde, por supuesto, cuando se los aplicó en el mes de mayo, surgieron un montón de inconvenientes, porque nadie tenía experiencia de cómo instrumentar masivamente estos exámenes virtuales. Entonces fue toda cuestión de prueba-error. En mayo hubo muchos errores, en julio menos, en septiembre muy pocos, y en diciembre todo funcionó a la perfección.
hubo un mínimo, pero mínimo porcentaje de docentes que dijeron que ellos no aceptaban la virtualidad, que ellos venían de toda una carrera de la presencialidad, pero la realidad es lo que manda, es lo que manda. Entonces, bueno, pero fue un mínimo porcentaje. La facultad se puso al hombro todo este plan de enseñanza virtual, que por ese motivo no fracasó su año académico, se llevaron a cabo todo tipo de actividad, jornadas, encuentros, participó en congresos, las clases se dictaron con total normalidad, los exámenes que tuvo esa evolución que les acabo de plantear, y el rector a fin de año ya advirtió que el primer cuatrimestre de este año 2021 iba a seguir siendo virtual, que es lo que nosotros estamos haciendo. Se verá, chicos, se verá a mitad de año. También acá hay una cuestión que hay que ser sincero. Con la educación virtual, las instituciones universitarias fundamentalmente, que son las que tienen los grandes edificios, disponen de una infraestructura con la que venía funcionando, ha hecho un gran ahorro de electricidad, de personal de limpieza, de personal administrativo, por más que le paguen el sueldo porque siguen trabajando desde su casa, hay que reconocer que también se le encontró como la parte positiva. Lo que pasa que acá, en colisión tradicional presencial con la virtual. Y para la educación virtual hay que tener un dinamismo, hay que combinar con otros complementos, porque no es lo mismo que la presencialidad. Entonces, aprovechó todo su bagaje digital la Facultad Regional Córdoba para adecuarse y salir adelante como lo ha hecho hasta ahora. Hasta este año, comienzos de año, hubo una colación virtual y presencial muy acotada, pero hasta eso también cumplió dentro de su planificación que traía. En cambio, otras facultades medio fueron sobre la marcha, muy lentamente. Yo trabajo en otra facultad por fuera de la tecnológica y más me tuve que arreglar sola con mis colegas, con mis pares, que por el respaldo institucional. Así también es el resultado en uno y en el otro lado. ¿Me explico, chicos? Bien, sigo un poquito más con esto, así quiero acá. Bueno, estos nuevos desafíos expuso a las gestiones universitarias en, digamos, salir del confort, de la presencialidad, que se necesitaba hablar con alguien, estaba en la oficina de al lado, un secretario, el decano, etcétera, etcétera. Fue, digamos, fue choqueante para todo el mundo de las organizaciones y de las instituciones, porque hubo que
readaptar horarios, encuentros virtuales, la gente se saturó con las conferencias virtuales, este año ya están siendo un poco más acotadas porque la mente no da para participar en 4 conferencias virtuales por día porque se te termina mezclando todo lo que escuchaste de cada una de las conferencias. Y esta universidad en funcionamiento virtual también ha servido, a ver si puedo reducir acá, fíjense en el extremo derecho inferior, a que se incorporen definitivamente todas estas nuevas habilidades sociales, que son las famosas habilidades blandas. Saber hablar en público, establecer nuevas formas de relación, saber contener muchas veces, por ejemplo, más que todo el año pasado, hubo necesidad de llamar personalmente a muchos alumnos porque no tenían conectividad, les impactaba en forma negativa en lo emocional porque no querían dejar la carrera. Entonces hubo una contención emocional también de parte de la facultad, que se tradujo en que no haya habido mucha deserción, saber contactarse de otra forma, entre compañeros, entre colegas, es otro vocabulario el que se utiliza. Ya se venía hablando de la necesidad de estas habilidades blandas, pero la educación virtual las puso de manifiesto en forma total, que es una cuestión que ustedes siempre tenganlo presente. Por eso me gusta que participen, que expongan su punto de vista. Acá nadie tiene la razón absoluta. Nos podemos equivocar en la forma que nos expresamos, podemos dar algún concepto erróneo, pero estamos en un espacio para compartir, para intercambiar. ¿Me explico, chicos? Bien. Bueno, acá tenemos las universidades Valiente, de que les habla el artículo a ustedes, a partir de esa adaptación, un poquito está relacionado con lo que decíamos anteriormente. Hubo instituciones educativas, secundarias, universitarias, que obviaron etapas de cierre muy mal hecho, porque para eso hay que ponerse a trabajar, a organizar. Dejaron pasar exámenes con poco valor, con tal de que el alumno cierre un ciclo. Bueno, son todos los impactos negativos que también los hubo en general, pero yo creo que de todo esto, acá en este último cuadrito, es lo que queda como mensaje, ¿no es cierto? Que la universidad ha visto la oportunidad de terminarse de abrir, de ser una institución innovadora y transformadora con esta etapa de la virtualidad que le toca atravesar. Yo creo que la virtualidad no va a desaparecer. Va a haber sistemas mixtos, como ya este año lo empezó a ver de la carrera de ustedes, que necesitan prácticas en laboratorio. Entonces se ha organizado para que del grupo
total vaya la mitad un día, la mitad otro día, para que no haya tanta concentración. En cambio, en estos primeros años es totalmente virtual por el tipo de materias que no tienen una práctica de laboratorio. La universidad del futuro va a ser mixta, con presencialidad y con virtualidad, por los motivos que les dije anteriormente. ¿Me explico, chicos? Bien. Y esto, acá, Constanza les ha puesto en el PowerPoint el link del diario La Vanguardia, que ahora lo vamos a abrir porque tiene relación con todo lo que hemos hablado en la clase pasada y en esta clase. ¿Me explico? Así que cuando les mandemos al final de la clase este PowerPoint, ustedes copian el link, cierro este PowerPoint y me voy, a ver si me abre acá. Espérense, me voy acá y me voy. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, profe. Profe, se escucha. ¿Se cortó? Espera que no puedo. Me dice que se cortó. Ustedes no ven el compartir, No, profe. ¿verdad? No. No, espera. Ténganme paciencia. Yo no los veo a ustedes, chicos, ¿eh? ¿Por qué no los veo? A ver. Porque tenemos la cámara Ahí. apagada. Espera. No, era que no podía. A ver. Compartir. Acá. Ahora sí y ahora sí. Bien. Ahí, ¿están viendo? Sí, bro. Bien. Bueno, este es La Vanguardia. Es un diario muy tradicional de la ciudad de Barcelona, en España. Y me llamó la atención el contenido del artículo. El enorme poder de las grandes tecnológicas crece aún más y llega a casi todos los sectores. Bueno, entonces el artículo describe que cada una en su función, Google, Amazon, Facebook, Apple, siguen aumentando su tamaño y hoy supera al de muchas grandes economías occidentales y se recrudecen las voces que piden su regulación, porque vieron ustedes que no hay un derecho internacional que regule todavía el funcionamiento de estas grandes tecnológicas. Bueno, fíjense, para leerles algo. Google es el buscador que guía los intereses de más de la mitad del mundo, a 4.000 millones de usuarios de los 7.800 habitantes que tiene el mundo. Miren el poder ustedes. Amazon es el epicentro del comercio electrónico, Facebook, la primera nación del globo con casi 2.500 millones de habitantes, que serían, digamos, ¿no es cierto?, los consumidores de Facebook. Tiene más población que China, que tiene 1.400 millones. Bueno, Facebook tiene 2.500 millones de seguidores, por eso lo cataloga como la primera nación del globo. Y el conjunto de todas esas naciones tiene la sigla GAFA, que es la letra inicial de cada una de ellas. Google, Amazon, Facebook y Apple. Miren,
tienen un valor de mercado en común superior al de muchas grandes economías occidentales, incluidas acá Alemania o el Reino Unido. Solo el 2,1 billones de dólares vale más que todo el PBI de España. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo ha crecido todo esto en esta situación extraordinaria de pandemia, que por lo que comenzamos a hablar al comienzo, la cuarentena, el encierro, la incertidumbre, nos llevó a comprar por Amazon, a tener más vinculación en comunicaciones. Por eso han crecido en una forma exponencial estas empresas individualmente, y el impacto que genera sobre la economía tradicional mundial. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en todo esto. Miren lo que dice acá: coches autónomos, inteligencia artificial, medicina, servicios de internet en la nube, seguridad, el negocio de los videos, películas, series, videojuegos, hasta electricidad, ingeniería aeroespacial y bancos, ya están en todos ellos, dice, y en muchos otros. La lista es larga, a menudo confusa, obtienen grandes ingresos, hacen multitud de inversiones, adquisiciones y experimentos, y en su camino apenas compiten entre sí. ¿Se dan cuenta que esto es el mundo del presente y del futuro próximo? Para eso, acá está en la nube de cada una de las empresas para que ustedes después lo desagreguen. Miren, Google y Facebook obtienen casi el 100% de los ingresos de la publicidad sin apenas pisarse. Miren ustedes, debido al perfil, a la finalidad de cada una de estas tecnológicas, cómo van actuando, cómo van avanzando, tratando cada una de cuidar su propio negocio. Bueno, estas son opiniones de expertos, de lo que piensan, de todo lo que viene. Y en esto también está relacionado con lo que estamos diciendo de la preparación a nivel universitario, porque esto es el presente y futuro inmediato. Más allá de que los coches sean híbridos, eléctricos, que se logren aplicar el hidrógeno como una de las alternativas menos contaminantes, el verdadero poder tecnológico y económico pasa por este grupo llamado de las empresas que constituyen el GAFA. Y a eso tienen que apuntar, prepararse, investigar ustedes. Por eso nos pareció muy, muy importante todo este artículo, para que lo relacionen como un último artículo con todo el tema de universidad y de la tecnología. ¿Estamos, chicos? Bueno, y ahí van desagregando la parte de evolución de cada una de estas grandes empresas. Bueno,
Jóvenes, ¿en qué quedamos? Que en forma inmediata, ahora cuando cortemos la clase, les mando este PowerPoint de hoy bueno, está el link del artículo al final, en la última parte del PowerPoint, para que ustedes lo busquen. Es muy, muy interesante, muy actualizado, y puedan hacer una buena interrelación temática, porque el objetivo de todo esto es mostrarle que hay que actualizar permanentemente el conocimiento y la información. Profe, Y disculpe. acá estamos en el ámbito para hacerlo. Sí, Se Cristian, cortó, ¿qué querías preguntar? se me cortó justo. ¿En dónde va a subir eso? ¿En Por autogestión? autogestión. Perfecto, gracias. Por autogestión. Y mañana, a la mañana, les mando las consignas del trabajo práctico. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna otra preguntita, duda para que aclaremos acá? Este chico que tenía acá, a ver, no habíamos leído esto, lo que opina Mayra Zárate. Y no sé si será una consecuencia, pero socialmente se pudo ver la solidaridad y empatía, o la falta de esta, con las distintas realidades de cada uno, ya sea ayudando a las personas que se quedaron sin trabajo, las personas que se quedaron sin trabajo y empezaron un emprendimiento, hablando con sus compañeros, amigos que sabían que le estaban pasando mal, cumpliendo la cuarentena. Sí hay que destacar que también se despertó la solidaridad social. Eso también es muy, muy destacable, que en este mundo muy individualista, hiperconsumista, hablar de dedicar un tiempo a escuchar, acompañar a una persona que no la está pasando bien, parecería que se nos termina la vida. No, es nuestra función como seres humanos. No somos solamente consumo, colgarnos cosas, comprarnos, mostrar. No, básicamente somos personas con una faz espiritual, con una faz emocional, que la tenemos digamos, que alimentar y también poner en práctica, porque si no perdemos parte de nuestra propia naturaleza humana. ¿Me explico, chicos? Bueno, dice acá Chacur Raúl: profe, para responder a las preguntas del trabajo práctico, ¿utilizamos el contenido de las clases con los PowerPoint únicamente o también debemos utilizar alguna unidad del apunte? Los PowerPoint están realizados sobre los artículos del apunte. Este trabajo práctico incluye como último artículo la universidad en la pospandemia. Es lo que les decía al comienzo, de acuerdo a cómo lo puedan leer mejor ustedes, o pueden empezar repasando los PowerPoint y después se van al apunte, o a la inversa. ¿Estamos, chicos? Mañana les mando las consignas y ustedes, a más tardar al lunes al mediodía, me lo mandan a mi mail acá institucional, rmengo@frc.utn.edu.ar. ¿Alguna otra preguntita, duda que les haya quedado? El lunes 12 te referís, ¿no?
¿Qué cosa? Lunes El 12. lunes 12, sí. Exactamente. Lunes 12 al mediodía, a las 12 horas. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Si no hay nada más que preguntar, nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. ¿En qué formato era que pedía? En doc. Y recuerden siempre poner 1R3 punto Catalini, Ana Paula. Entonces yo los organizo bien, como hice el año pasado, que no tuve ningún problema. ¿Estamos, chicos? Bueno, nos estamos viendo el próximo martes. Dios mediante. ¿Aproximadamente cuántas hojitas? No. A mí lo que me interesa, estos siglos que les quiero decir, me interesa que se expresen con sus palabras. Me pueden decir ustedes, en el apunte sostiene que tal expresión. Bueno, si sirve para ilustrar, pueden poner la frase textual, pero siempre vayan enriqueciendo el vocabulario personal, expresado en sus palabras. La primera vez será más acotado, la segunda vez se irá mejorando y así sucesivamente. Más o menos van a ser 3 o 4 actividades. ¿Estamos? Bien. Bueno, profe. Bueno. Hasta el martes, si Dios quiere, Chao, que tengan profe. una linda semana, que lo aprovechen todo bien. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, profe. Suerte. Chao. Chao, profe. Chao a todos, suerte.